Se pensó que los culpables pudieron haber sido unos ladrones que entraron a robar a la casa, pero para sorpresa de todos, el verdadero asesino había sido su esposo. Él había inventado todo este asalto para ocultar su delito. Ahora, ¿por qué lo hizo? Te lo cuento, mi nombre es Daniel Novelo. Caroline Crouch era una mujer de 19 años que vivía en Grecia. Su esposo era un piloto de helicóptero griego llamado Charalambos Babis Anagnostopoulos. Era un nombre griego. Vamos a mencionarlo en todo el caso como Babis. Él era mucho mayor que ella, tenía aproximadamente 33 años y ella 19 años. Y tenían una bebé llamada Lidia. En mayo del año 2021 ocurrió algo impactante. Babis llamó de emergencia a la policía diciendo que su esposa se había ido de este mundo. El hombre declaró que 3 sujetos entraron a su casa a robar y luego estrangularon a su esposa frente a su bebé. Y mientras eso pasaba, según Babis, se encontraba amarrado, amordazado, y por eso es que había visto todo lo que pasó. También tenían una perrita a la que le quitaron la vida, la mascota de la familia llamada Roxy, y además se llevaron mucho dinero en efectivo. Obviamente esta noticia se volvió viral en toda Grecia y en otras partes del mundo. Entonces, ¿qué pasó? Babis fue entrevistado por diferentes medios de comunicación, dijo que era algo que no podía describir, y según él, en el momento que los habían asaltado dentro de su casa, él le había rogado a los ladrones que no le hicieran nada a su familia. Según esta versión, no le hicieron caso, y fue así que su esposa fue privada de la vida. Para todo esto, Babis realmente se notaba afectado por todo lo que le había pasado y parecía que estaba diciendo la verdad. De hecho, hasta se le llegó a ver consolando a su suegra en el funeral. Mientras tanto, las autoridades estaban realizando una fuerte búsqueda de estos tipos. Incluso ofrecieron una recompensa de 300,000 euros por cualquier información que ayudara a capturar a los culpables. Sin embargo, hasta cierto punto la policía comenzó a dudar del esposo, pero no tenían ningún tipo de pruebas en su contra. Pero como tenían la duda, comenzaron a meterse más en el caso. Entonces investigaron el fitness tracker, el reloj inteligente de Caroline. En este dispositivo descubrieron que el corazón de Caroline había dejado de latir antes de la hora del supuesto asalto. Pero eso no fue todo. También investigaron el teléfono de su esposo y descubrieron que el sistema de rastreo del celular indicaba que estuvo moviéndose por toda la casa durante el crimen. O sea que no se encontraba atado como había declarado. Entonces algo no estaba cuadrando. Este hijo era un mentiroso. Entonces, con todas estas pruebas, ahora sí las autoridades comenzaron la fuerte búsqueda en contra de Babis, pero no lo hicieron público ni lo hicieron como para que él se diera cuenta y luego pudiera huir, sino que mejor planearon algo más sutil. Le dijeron a este hombre que tenía que presentarse para poder identificar a unos posibles sospechosos. En ese momento, Babis se encontraba en una ceremonia en memoria de su esposa, pero como le interesaba, aceptó ir. Al llegar, los policías lo comenzaron a interrogar y fue algo que duró durante bastantes horas. El hombre no le quedó de otra que confesar que era él quien había mandado al otro mundo a su esposa y le había quitado la vida a la perrita para que su historia fuera más creíble. Imagínense la reacción de los medios, imagínense la reacción del mundo, imagínense la reacción de su suegra. Entonces confesó que había inventado todo el asalto. Primero Babis dijo que lo había hecho porque habían tenido una fuerte discusión. Caroline lo amenazó con divorciarse de él y quedarse con la niña, y esto fue algo que Babis no podía soportar porque no quería que su hija estuviera lejos de su papá, y por eso es que lo hizo y terminó mintiendo sobre el asalto, el robo o como quieran llamarle. Pero luego cambió su versión y dijo que lo había hecho porque Caroline era una mujer agresiva, tóxica y básicamente le tenía miedo de lo que ella le pudiera hacer a él. A su historia también le anexó que maltrataba a su hija. Sin embargo, las autoridades hicieron bien su chamba en este caso y llegaron a la conclusión de que Babis, su esposo, no había hecho nada de lo que le había contado en defensa propia, sino que le había quitado la vida de una forma horrible. Le había cubierto la boca con las manos para que ella no gritara y después la asfixió con una almohada que mantuvo en su cara durante varios minutos. Después fue que planeó todo lo del falso robo y quitó la memoria de las cámaras de seguridad de la casa, pero no las quitó cuando ya la había hecho, sino que lo quitó antes. Eso quiere decir que lo estuvo planeando detenidamente desde tiempo atrás. Entonces la primera versión en donde dice que discutieron y una cosa llevó a la otra, pues ya no tendría sentido. Y para que me entiendan qué clase de persona era este tipo, después de que dejó a la mamá sin vida, llevó a la bebé para que se quedara junto a ella, para que luego contara la historia que ya sabemos. Además, se supo que Caroline ya llevaba tiempo que quería separarse de él, porque tenía un comportamiento agresivo y además una supuesta infidelidad. No eran la familia feliz que todo mundo veía. Babis fue condenado a cadena perpetua por privar de la vida a su esposa y además le anexaron 11 años y 6 meses por quitarle la vida a su perrita Roxy. Aunque a pesar de que ya tiene la sentencia como bien definida, han intentado apelar varias veces. Este fue un caso realmente impactante que le dio la vuelta a
todo el mundo. Es casi difícil de creer que un hombre tenga esta mente tan maquiavélica para hacerle eso a su propia esposa o a cualquier ser vivo. Y se ve que no le importaba nada, humanos, animales, y a pesar de que intentó mentirle a todo el mundo, no lo logró. Un caso realmente lamentable. Pero bueno, a todo esto, ¿ustedes qué opinan? Mi nombre es Daniel Novelo. Pero...